Mencionaba el compañero, mi nombre es Daniela Duque, yo soy médica de la Universidad de Caldas y neuróloga de la Universidad de La Sabana. El día de hoy vamos a hacer una sesión de casos clínicos para hacer una correlación entre las diferentes revisiones que se vienen realizando a lo largo de este ciclo de neuroinfecciones de grado. Entonces, para comenzar, les voy a mostrar esta imagen, esta tabla, que es una tabla donde ustedes pueden observar cuáles son los valores anormales que se esperan en una meningitis según las diferentes etiologías probables. Característicamente, la mayoría de las neuroinfecciones se caracterizan por tener hipertensión intracraneal, aunque en algunas como la neurosífilis, la meningitis viral y la tuberculosis meningea puede ser normal la presión de apertura al realizar la punción lumbar. Un líquido cefalorraquídeo es considerado normal como aquel que tiene unas células menores o iguales a 5 y a partir de ese punto de corte lo consideramos anormal. Los valores van a variar siendo mayor el contenido celular en una meningitis bacteriana, donde predominantemente vamos a tener en el estudio diferencial del citoquímico una pleocitosis de predominio neutrofílico. La mayoría de meningitis también van a tener hipoglucorraquia, es decir, valores bajos de la glucorraquia o de la glucosa del líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, en las meningitis virales y en la sífilis también pueden estar normales. La hiperproteinorraquia es más marcada en los casos de meningitis bacterianas y de tuberculosis meningea, y la serología o BDRL que pueden observar aquí en la tabla puede o no estar alterada en la neurosífilis, porque pues esta patología también puede definirse por algunos cambios como elevación de los leucocitos o de los valores de proteínas. La tinta china puede ser positiva en los pacientes con criptococosis, pero no necesariamente la vamos a encontrar siempre de este modo. Esto para iniciar haciéndonos como un esquema general. Entonces, a lo largo de la charla vamos a abordar diferentes casos, todos son casos de la vida real, de pacientes que han tenido un diagnóstico de neuroinfecciones. Entonces, vamos a comenzar. Este primer caso, yo voy a dar un espacio para la discusión en la medida en que vamos terminando los casos para hacer las distintas preguntas que cada uno de ustedes tenga. El primer caso es una paciente femenina de 24 años de edad sin ningún antecedente patológico. La paciente consulta por un cuadro de cefalea y fiebre de una semana de evolución, acompañado de algunos síntomas generales como astenia, adinamia, y posterior a la presentación de cefalea, tiene alteración en el estado de conciencia y aparición de lesiones en piel, y asociado a estas lesiones en piel, pues sí, un síndrome febril persistente. El resumen del examen neurológico pues, es muy general y en el examen encontramos una paciente somnolienta, hipoproséxica, desorientada en las tres esferas, con fotofobia marcada, con hiperreflexia generalizada y rigidez nucal. Entonces, hasta este punto, podemos decir que tenemos una paciente que tiene una cefalea con banderas rojas o con signos de alarma, porque, pues, aparte de tener cefalea, tiene fiebre, es una cefalea de reciente inicio, tiene un compromiso neurológico por alteración de la conciencia, alteración de las funciones mentales y tiene hallazgos patológicos por alteración de los reflejos musculotendinosos y rigidez nucal como signo de meningismo. ¿Listo? Entonces, estas son las lesiones que ustedes observan en la paciente. Son unas lesiones maculares de color purpúrico o púrpura. Ninguna de estas lesiones son elevadas, no solo están presentes en la extremidad inferior, sino en todo el cuerpo. No se den a la digitopresión, no son dolorosas. Y con todo lo anterior decidimos realizar una neuroimagen. La neuroimagen es normal y por tanto pues no se considera que haya una contraindicación para realizar una punción lumbar. Se realiza entonces una punción lumbar. Este es el líquido cefalorraquídeo macroscópico de nuestra paciente. Este líquido cefalorraquídeo, como ustedes pueden ver, es un líquido turbio, de un aspecto pues mal, con una elevación de la presión de apertura al realizar la punción lumbar. Encontramos que tiene una presión de apertura de 35 centímetros de agua. Un líquido de aspecto turbio con unos leucocitos de 3.885, de un predominio linfocitario del 80%, sin hematíes, con una glucorraquia de 25, con una glicemia de 94. Al hacer la relación entre la glucorraquia y glicemia también pues da disminuida, una hiperproteinorraquia en 168, un BRL no reactivo, una tinta china negativa. Realizamos un cultivo para gérmenes comunes y hongos, y en el cultivo del líquido cefalorraquídeo, en este caso no se realizó para el meningio, sino solo cultivo, sale que es una Neisseria meningitis. Entonces, pues quisiera como que analizáramos un poco este caso. ¿Ustedes qué opinan de la presentación clínica? ¿Consideran que es típica de una meningitis bacteriana o no? ¿Y qué opinan de las lesiones de la paciente? No, pues yo, por ejemplo, pienso que sí, la presentación es como característica de una meningitis y de por sí las lesiones cutáneas pues parecen una púrpura fulminante, que es muy indicativo de pues leucopenia en este caso. Ajá. Del líquido cefalorraquídeo, ¿qué tal les parece? ¿Les parece que es un líquido típico de neuroinfección bacteriana o no? ¿Qué pueden decir ustedes al respecto? De pronto, si están escribiendo por acá, les voy leyendo. Sí, con esa cantidad de células por encima de 500 es altamente predictivo de meningitis bacteriana, ¿no? Listo, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿cuál consideran que puede ser el tratamiento antibiótico que pues, deberíamos de darle a esta paciente? ¿Qué tratamiento iniciar antes de tener estos resultados del líquido? Luego que se debe, pues depende mucho de donde uno esté. Si digamos estamos en un lugar donde tenemos disponibilidad de todo, el tratamiento empírico antes de iniciar
pues o antes de saber que es una Neisseria meningitis, sería vancomicina, pero pues digamos si estamos en un lugar donde no tenemos disponibilidad de vancomicina y las dificultades que esta tiene a la hora de administrarse, ceftriaxona sola puede ser una muy buena opción para cubrir tanto Neisseria como Streptococcus pneumoniae. Si yo pues no conozco el patógeno, pues o con la gente causa como manejo empírico en una situación de recursos limitados. En cambio, el aislamiento de Neisseria meningitis perfectamente podría tratar con ceftriaxona sola. Listo, muy bien. Bueno, entonces existen diferentes gérmenes pues comunes basados en los patrones de factores de riesgo que tenga nuestro paciente. En este caso es una paciente que no tiene ningún antecedente patológico, ¿cierto? Es una paciente que está en una edad inferior a los 50 años. Ella se le realizó una prueba de VIH, la cual fue negativa. Y tenemos el aislamiento de una meningococo, ¿cierto? Neisseria meningitis. Por tanto, la terapia antimicrobiana de elección es pues vancomicina más una cefalosporina de tercera, o sea, en este caso pues la elección generalmente es la ceftriaxona. Aunque sabemos que en meningitis bacterianas adquiridas en la comunidad, antes de que tengamos el resultado de la punción lumbar o de los hemocultivos, si nuestro paciente tuviese más de 50 años o algún factor de riesgo para neuroinfección asociada a inmunosupresión, como consumo de alcohol o tener una coinfección por VIH o una neoplasia, lo ideal es, aparte de estos dos antibióticos de vanco y ceftriaxona, adicionar la ampicilina, ¿listo? Principalmente con la finalidad de cubrir listeria monocitones. Entonces, en este caso, pues tenemos nuestra paciente con Neisseria meningitis, selección la ceftriaxona y pues asociado como una terapia alternativa la cefalosporina de tercera generación. Ese es el esquema que les acabo de mencionar con las dosis habituales. Las dosis en un adulto son de ceftriaxona 2 gramos cada 12 horas, vancomicina se puede calcular por kilo de peso de 15 a 20 miligramos por kilo cada 12 horas y los esteroides de dexametasona 10 miligramos cada 6 horas por 4 días. Entonces, ese es el primer caso de una típica meningitis bacteriana. Vamos a continuar con el siguiente caso y pues haremos la respectiva discusión a lo largo del caso. Entonces tenemos un paciente masculino de 48 años de edad que consulta por un cuadro de una semana de evolución que es caracterizado por cefalea, es el síntoma principal, una cefalea holocraniana de intensidad moderada. El paciente presenta un episodio de alteración del estado de la conciencia sin síntomas premonitorios o ningún síntoma pues que se hubiera asociado a esta alteración de la conciencia, pero posteriormente se evidencian posturas tónicas y movimientos clónicos de las cuatro extremidades, sin relajación de esfínteres, sin traumatismo lingual, y luego, al ser valorado en el servicio de urgencias en el momento en el que pues, él arriba, lo notan desorientado, con pobre seguimiento de instrucciones, muy agitado, con autoheteroagresividad, y el paciente impresiona tener hipoacusia bilateral. Estas son las imágenes de TAC de cráneo simple del paciente, entonces quisiera que me contaran ustedes que pues, si evidencian alguna anormalidad en estas imágenes o consideran que son imágenes completamente normales. Doc, pues ahí en esta parte de cráneo simple se ven hipodensidades en lobos temporales en la parte pues, más anterior de estos. Ajá. No veo nada más, pues, como decir, relevante. Listo. Los ventrículos no están como apretaditos un poquito, Doc. Un poco, sí. ¿Les parece que estas hiperdensidades tienen algún significado patológico? Yo creería que no, Doc. Deben ser más como clasificaciones o algo fisiológico por la... Pero la Ok. verdad no sé. Listo, entonces en esta imagen de TAC de cráneo simple, como bien lo mencionan, se observan unas hipodensidades de localización en los polos temporales de manera bilateral, al parecer sin ningún signo de transformación hemorrágica. Uno podría considerar algo hipodenso como un evento isquémico probablemente, pero en este caso pues está presente de manera bilateral. Y las hiperdensidades, son calcificaciones fisiológicas en los núcleos de la base. Decidimos entonces, pues sumado al hallazgo de esta imagen y al inicio de una terapia empírica, realizar y ampliar un poco más los estudios. Entonces, se realiza una punción lumbar. En la punción lumbar, una presión de apertura de 14, es decir, normal, está inferior a 20, con un líquido incoloro transparente con leucocitos de 96, 70% linfocitarios, una glucorraquia de 60, con una relación de glucorraquia-glicemia de 0.6, es decir, normal, unas proteínas levemente elevadas en 49.9, con una coloración de Gram en la cual no se observan microorganismos, un cultivo negativo y una tinta china negativa. Entonces, ¿ustedes qué opinan de este líquido? ¿Será una meningitis viral, bacteriana? ¿Será una tuberculosis meningia? ¿Qué consideran con los hallazgos de este líquido, según lo que vimos en la primera tabla? Nadie se anima. No, pues yo pienso que podría ser viral por virus del herpes simple. Es posible, ¿cierto? ¿Por qué crees que puede ser por virus del herpes? Primero por el compromiso del ataque de los lobos temporales bilaterales, que es como característico, también por ya los hallazgos dentro de líquidos cerebroespinal que nos muestra, pues, por ejemplo, que no hay, no hay un consumo de la glucosa, que es como, digamos, indicativo de los virus. Ajá. ¿Qué opinas de los hematíes en cero respecto al herpes? No, pues que el herpes, como mencionábamos, el herpes suele hacer, pues aumentar los hematíes en el líquido cerebroespinal. La característica de esto es que están crenados, o sea, están destruidos en medio de su patología. Sin embargo, pues no creo que
que estén en cero, me descarte que sea por herpes simple, pues porque están las influencias, los cambios de personalidad y todo, que es como muy característico. Entonces, en este caso, pues consideramos que este estudio imagenológico sumado a los hallazgos del líquido cerebroespinal de nuestro paciente, en los cuales tenemos una pleocitosis linfocitaria con hiperproteinorraquia, y en un paciente que el síntoma principal es cefalea y adicionalmente convulsiona y tiene cambios conductuales, diríamos que él no solo tiene una meningitis, sino una meningoencefalitis porque hizo compromiso de la corteza cerebral. Y por tanto, decidimos iniciar una terapia empírica para cubrimiento de virus del herpes. Realizamos la resonancia cerebral. Aquí en esta secuencia ustedes pueden observar en las primeras dos imágenes unas secuencias en T2 y en la tercera imagen una secuencia en FLAIR. Estas son pues, del mismo paciente, misma tomografía que les mostré, en la cual en las secuencias de T2 y FLAIR observamos unas hiperintensidades en T2 y unas hiperintensidades en FLAIR en ambos lóbulos temporales que pues impresiona que se extienden a diferentes áreas del sistema límbico, comprometiendo un poco el hipocampo. Entonces, esta es pues la imagen adicional de nuestro paciente en otros cortes. Realizamos una PCR para virus del herpes y es positiva para virus del herpes tipo 1. ¿Listo? Entonces, el virus del herpes pues es una familia de virus que tiene varios subtipos y entre ellos, cuando tenemos encefalitis herpéticas, el 80% de ellas están causadas por virus del herpes tipo 1. El inicio temprano de la aciclovir es el principal factor para mejorar el desenlace de estos pacientes. La dosis de aciclovir es de 10 miligramos por kilo de peso cada 8 horas por 14 a 21 días, lo mínimo son 14 días. Tan pronto tengamos la sospecha diagnóstica hay que iniciar el aciclovir. Entonces, recordemos que si tenemos el paciente con cambios conductuales, cefalea, fiebre, convulsiones, y pues tenemos un cambio mínimo en una neuroimagen, como la que les acabo de mostrar, y así no haya el cambio en la imagen, hay que iniciar un manejo empírico para con aciclovir para herpes, porque esta encefalitis herpética es pues muy letal. Si nosotros no tenemos claridad porque cualquier otra meningoencefalitis viral o incluso bacteriana nos puede producir síntomas similares, deberíamos iniciar concomitante a la aciclovir un manejo antibacteriano asociado, ya que la meningitis bacteriana va a ser el diagnóstico diferencial y ya posteriormente, si tenemos los aislamientos por PCRs, pues mantendremos solo el aciclovir como se realizó en este caso. Este paciente no falleció, sin embargo quedó con algunas secuelas, principalmente con secuelas auditivas, y esto está explicado porque tuvo un compromiso de la corteza temporal a nivel del giro temporal medial, pues que es donde la representación de la corteza auditiva. Entonces, si van teniendo alguna duda, pues la van comentando, si no, las discutimos al final. El siguiente caso... Yo tengo una preguntita. Lo que pasa es que hay algunos algoritmos de encefalitis por herpes virus que indican repetir la punción lumbar y hacer una nueva PCR al día 21 para definir si se hace una extensión del tratamiento pues, antiviral o si se suspende. Eso, pues, no sé si de pronto usted nos pueda comentar si eso sí se realiza, no se realiza o en qué caso estaría recomendado. Listo, nosotros en general el tiempo de antiviral, para herpes lo dejamos 14 días y si la respuesta clínica del paciente es adecuada y el paciente mejora en sus cambios conductuales, simplemente se la dejamos 14 días. Pero si es el contexto basal de un paciente que está inmunosuprimido con VIH o consumo pues, de sustancias psicoactivas, alcoholismo o neoplasia, sí mandatorio pues dejarla los 21 días. No realizamos funciones lumbares de control por PCR para aciclovir en la práctica clínica de manera habitual. Listo, doctora, muchas gracias. Listo, muy bien. Bueno, entonces seguimos con el siguiente paciente. Tenemos un paciente de 56 años de edad, de género masculino, con un antecedente de diabetes mellitus, en manejo con insulina y con una muy buena adherencia terapéutica. El paciente consulta por fiebre, por desorientación, por debilidad del hemicuerpo derecho y porque presenta el primer episodio convulsivo de su vida. Todo esto, pues, tuvo una aparición muy aguda. Ellos, los familiares relatan que en menos de 48 horas empezaron a aparecer estos síntomas en el orden cronológico que les refiero. El paciente llega a urgencias y le realizamos este estudio de imagen contrastada de resonancia magnética. Entonces, pues si alguien nos pudiera colaborar con la descripción de la imagen que estamos viendo. Pues en todo que aparece como una lesión que tiene un realce de anillo pues, muy marcado, tiene una hipointensidad central, perdón. La lesión pues pareciera tener un edema muy grande adyacente a la zona de la lesión, con desviación de la línea media, hay un edema cerebral pues muy marcado, y pues la lesión impresionaría tener como, pareciera ser un absceso, pues tiene como unas características muy marcadas de un absceso por lo bien definido que está. Listo, ¿por qué crees que es un absceso y no un tumor? No, pues podría ser un tumor perfectamente, pero pues las características del hecho de que esté tan bien delimitado y las características del realce en anillo tan marcado que tiene, pues me haría pensar primero en un absceso cerebral.
Listo, muy bien. Bueno, entonces este paciente tiene varios síntomas para pensar que sea infeccioso, ¿cierto? Primero, pues hizo fiebre. Segundo, tiene un contexto de un estado de inmunosupresión por su diabetes, que aunque aparentemente es buen adherente, no sabemos cómo está el control metabólico. Y en tercer lugar, radiológicamente, la imagen es una imagen de un tamaño grande, ¿cierto? Con un edema vasogénico proporcional al tamaño de la lesión. La mayoría de lesiones metastásicas son lesiones que son iguales, que tienen un realce que puede ser anular, pero en general son lesiones que tienen una captación completa del medio de contraste como nodular, y son lesiones que usualmente son pequeñas, pero con un edema vasogénico desproporcionado para el tamaño de la lesión. Evidentemente, pues esta lesión está ejerciendo un efecto compresivo y de hernia que le está generando, aparte de su localización, los otros síntomas al paciente. Y tiene otra característica que es clásica de los abscesos cerebrales, que es la restricción a la difusión, es decir, que es una lesión hipointensa en mapa de C e hiperintensa en la secuencia de difusión. Vemos adicionalmente que, aparte pues como del tamaño de la lesión, tiene una forma capsular muy bien definida, y esto nos va a permitir estadificar el absceso en sus diferentes estadios y pues poder definir el tratamiento, que para este caso, aparte de un manejo antimicrobiano, va a requerir sí o sí un manejo de drenaje, porque evidentemente está generando una hernia en el paciente. Esta es una proyección sagital y un corte coronal. En la proyección sagital pueden observar la gran lesión pues, de localización temporal que tiene el paciente y el edema que está generando. Y en esta otra secuencia de Flair podemos observar pues también la lesión del paciente. Listo. Entonces se realiza un cultivo, el paciente es llevado a un drenaje quirúrgico y se aísla Streptococcus pneumoniae. Neumococo se aísla de este paciente. Entonces, esta es una tabla de un artículo del New England viejito del 2014, donde nos muestra las condiciones predisponentes principales para que un paciente desarrolle un absceso cerebral. Los abscesos cerebrales no solamente son bacterianos, también hay abscesos, pues como sabemos, por parásitos, o hay abscesos micóticos, ¿cierto? En este caso, en nuestro paciente, que es un paciente que tiene una condición de inmunocompromiso por su infección, por su diabetes, pues uno esperaría que pudiera tener cierta facilidad por presentar también infecciones micóticas, aparte de las infecciones bacterianas. Nosotros el manejo que le hicimos a este paciente fue un manejo empírico, pues previo a que tuviéramos el drenaje y todo lo demás, porque lógicamente no vamos a esperar a tener este aislamiento para confirmarlo. Este paciente en los hemocultivos también se le encontró Streptococcus pneumoniae. Y la fase que tenemos de todas las fases de los estadios de un absceso cerebral, que van aumentando desde cerebritis temprana, cerebritis tardía, formación capsular temprana y formación capsular tardía, es la de nuestro paciente. Llama la atención el tiempo de evolución que los familiares refirieron. Probablemente el paciente ya venía presentando días previos algunos síntomas generales, astenia, algo de confusión, pero pues ellos no lo relataron en la temporalidad. En esta imagen ya vemos el realce en anillo completo y pues los cambios en la difusión. Y el tratamiento estándar, cualquier tratamiento empírico ante la sospecha de un absceso cerebral, incluye ceftriaxona más metronidazol, y como alternativa podemos usar meropenem y vancomicina si creemos que es un estafilo, o ya dependiente pues de los otros hallazgos y coinfecciones que pueda tener el paciente, como VIH, podríamos empezar a utilizar otros como sospecha de toxoplasma o cualquier otro. Pero en este caso, lo que hicimos fue cubrir a nuestro paciente con vancomicina, ceftriaxona y metronidazol, en tanto se tenía el aislamiento microbiológico. Bueno, vamos a continuar con el siguiente caso. La puedo interrumpir ahí un momento antes de seguir. Sí. Qué pena, es que quería preguntarle, pues en este paciente que tenía más de 50 años y que tiene una clara inmunosupresión, tanto que usa pues insulinas, en un tratamiento empírico hubiera sido útil montar de una vez la ampicilina, así sea que tocara desmontarla luego, y pues en qué casos o de cuántos motivos me dieron yo para iniciarla empíricamente. Sí, yo lo hubiera iniciado empíricamente si no contara con ninguna imagen, ¿sí? Si te llega el paciente a urgencias con esos signos de cefalea, convulsión, está un poco focalizado, pues uno dice, bueno, probablemente no sea tanto una meningitis, ¿cierto? Pero podría ser un infarto vasculítico por una meningoencefalitis, ¿cierto? Como el paciente tiene más de 50 años y está inmunosuprimido, uno sí o sí lo tiene que cubrir con vancomicina, ceftriaxona y ampicilina pensando en la meningitis. Pero como en este caso, pues por los recursos que teníamos, era de disponibilidad inmediata la tomografía y la neuroimagen, pues ya viendo el absceso, no lo cubrimos para la histeria, ¿sí? Pero en el escenario de no contar con la neuroimagen y de iniciar un manejo empírico con esos factores de riesgo, sí es muy válido pues incluir ahí la ampicilina. Listo. Voy entonces aquí a continuar. El siguiente caso es de un paciente de 24 años que consulta por un cuadro clínico de 6 meses de evolución que está caracterizado por diaforesis nocturna, por una pérdida no voluntaria de peso. Este paciente perdió 15 kilos en 6 meses y unos cambios en el estado de ánimo que ellos definen como unos cambios de depresión. El paciente consulta al servicio de urgencias por cefalea, una cefalea tipo peso de una semana de evolución asociada a debilidad del hemicuerpo izquierdo con una parálisis facial central izquierda. Es decir, aparte de tener la cefalea y aparte de tener los cambios en el estado de ánimo y el síndrome constitucional, el paciente estaba focalizado con debilidad del hemicuerpo izquierdo que incluía la cara. Y a la exploración física tenía una fuerza de 2/5 en el hemicuerpo izquierdo y una parálisis facial central ipsilateral ya descrita por los familiares.
Estas son las lesiones que observamos al realizar la imagen del paciente. Entonces, ¿quién me podría describir qué ve de anormal en estas imágenes? Doc, se ven múltiples, bueno, se ven en el lado izquierdo, se ven dos lesiones con realce en anillo en la zona de ganglios basales derecha, y se ven pues dispersamente varias lesiones de intensidad aumentada, tanto en el lobo frontal derecho como parietal derecho, no sé si ya sería ese occipital. Esa es de ahí y esa de la occipital es a la izquierda. También, además, pues en la de la derecha se ven lesiones hiperintensas no muy bien definidas en la misma ubicación de ganglios basales, y no veo nada más como distintivo. Listo, muy bien. Entonces, acá, como ya bien lo escribes, tiene múltiples lesiones redondeadas. Algunas tienen un realce en anillo incompleto, otras completo, ¿cierto? Y a este paciente, considerando que pues, fue el primer episodio que debutó con estas lesiones, con esta sintomatología y ya una pérdida de peso de 15 kilos, le realizamos una prueba de VIH, la cual es positiva. Teniendo en cuenta las características de las lesiones y el diagnóstico de VIH de nuevo, consideramos que el paciente tenía un probable curso de una toxoplasmosis cerebral. Estas lesiones son lesiones típicas de toxoplasmosis cerebral y la toxoplasmosis cerebral tiene un diagnóstico diferencial principal en los pacientes con infección por VIH, que es el linfoma primario del sistema nervioso central, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos diferencia una de otro? La toxoplasmosis son lesiones que tienen un tamaño menor a 4 centímetros, mientras que el linfoma suelen ser lesiones mayores en tamaño. La toxoplasmosis suelen ser lesiones múltiples y el linfoma generalmente son lesiones solitarias o escasas. La toxo suele tener una localización en los núcleos de la base o en la interfaz entre la sustancia gris y blanca. Generalmente tienen un realce en anillo con paredes delgadas y generalmente pueden generar un efecto compresivo según el edema que tengan. El cuerpo calloso rara vez está involucrado en este y en el linfoma generalmente las lesiones sobrepasan el cuerpo calloso. Teniendo en cuenta estas características, y si nos devolvemos acá, cumple con la mayoría de características radiológicas típicas de una toxoplasmosis, porque son lesiones múltiples en la interfaz entre sustancia gris y blanca, con una localización núcleo basal, con un realce en anillo de paredes delgadas, en un paciente inmunosuprimido. Decidimos darle manejo para toxoplasmosis. La primera línea de tratamiento para toxo en un paciente con VIH es pirimetamina sulfadiazina. ¿Cuál es el problema? Estas medicaciones generalmente requieren un manejo de control muy estricto y son de difícil disponibilidad aún en los terceros niveles. Algunos son preparaciones magistrales, no es fácil su acceso, no en todas las instituciones se cuenta con ellos. Entonces, la mayoría de veces nos toca optar por usar trimetopim sulfa. Entonces, en este caso, pues, fue el tratamiento de elección por la disponibilidad que se tenía. El manejo de la toxoplasmosis inicialmente requiere un tratamiento continuo del uso del trimetopim por al menos 6 semanas. Sin embargo, uno hace un control radiológico con imagen contrastada a los 14 días, a las 2 semanas del tratamiento, para ver cómo va la evolución radiológica, precisamente por el diagnóstico diferencial, que es el linfoma primario del sistema nervioso central. La dosis se calcula con una dosis de trimetopim a 5 miligramos por kilo con el componente de trimetopim para elegir la dosis. En algunos libros o en algunos artículos sugieren dosis de 10 miligramos por kilo y se reparte y se adiciona 2 veces al día. Según el número de recuento celular que los pacientes tengan, va a ser la indicación y el tiempo de uso de la medicación, y adicionalmente va a definirse el momento de inicio de los antirretrovirales por el riesgo de síndrome de reconstitución inmunológica. ¿Listo? Entonces, una cosa es el tratamiento profiláctico, otra cosa es el manejo pues, con la trimetopim, y eso fue lo que se le dio al paciente. Vamos a cambiar de caso. Señor. Una pregunta, y en este caso a este paciente, pues a otros pacientes con VIH, cuando reciben estos manejos con trimetopim, ¿no se les da ácido folínico? Sí, se les da, sí se les da. Sí, señor. Y otra pregunta, en este paciente, digamos, no había elementos para pensar en una TB meningia concomitante. En este paciente, pues en realidad la imagen no es tan típica de una TB meningea, ¿cierto? Porque mira que no tiene un realce meningeo basal con paquimeningitis, no tiene lesiones vasculíticas de tipo infartos vasculíticos, y son lesiones que realzan en anillo. Ya vamos a ver cuáles son las características de las lesiones de tuberculosis, son un poco diferentes. Entonces, en realidad, pues no lo consideramos como una opción etiológica por las características radiológicas. Adicionalmente, pues, lógicamente se le hicieron todas las serologías y todo lo demás, y la IgG y la IgM para toxo en suero, ¿cierto? Pues yo aquí solo les estoy resumiendo la parte de los hallazgos, pero no es la imagen típica de una tuberculosis meningea. Listo, gracias. Listo. Bueno, entonces este es otro caso. Este es un paciente masculino, 24 años de edad. El paciente procede de Manizales, trabaja en oficios varios, y su motivo de consulta fue cefalea y visión doble. A la exploración clínica encontramos papiledema, es decir, edema en la papila de manera bilateral, y una parálisis del sexto nervio craneal izquierdo con hiperreflexia generalizada. Esta es la tomografía de ingreso del paciente. Entonces aquí pues les voy a ayudar un poco con esta imagen. Como vemos, esta es una imagen de TAC de cráneo simple, en la cual
hay notorios signos de edema cerebral porque están completamente borrados los surcos cerebrales, aun siendo un paciente joven, ¿sí? Y adicionalmente, pues se ve que hay una compresión del sistema ventricular por el gran edema cerebral que tiene el paciente. La clínica es una clínica típica de hipertensión intracraneal, porque el paciente tiene cefalea y tiene parálisis del sexto nervio craneal, que es el nervio craneal que más se compromete cuando tenemos hipertensión intracraneal. Adicionalmente tiene edema de papila de manera bilateral. No hay duda de que el paciente tiene una clínica de hipertensión intracraneal. Dado que está con estos signos clínicos, decidimos realizar una punción lumbar para evaluar cuál es la causa de esa parálisis del sexto nervio craneal y del papilema. Pero recordemos que este paciente ni tiene signos meníngeos, ni tiene fiebre, ni reporta pérdida de peso. O sea, no hay otro signo de respuesta inflamatoria y su único signo de alarma y motivo de consulta es cefalea con signos de hipertensión intracraneal. Procedemos a realizar esta punción lumbar con el hallazgo de una presión de apertura de 65, cuando lo normal pues es inferior a 20, incoloro transparente, con unos leucocitos de 250, linfocitos de 80%, una glucorraquia de 30, una hipoglucorraquia bien significativa, proteínas de 75 elevadas y una tinta china positiva. Entonces, ¿cuál consideran ustedes que es el agente etiológico de esta meningitis linfocitaria con hipertensión intracraneal y tinta china positiva? Pues es un cuadro muy sugestivo de, digamos, una criptococosis en el contexto de un paciente inmunocompetente, pues sobre todo por la tinta china positiva y el gran edema que tiene, y pues todo está derivado del aumento de la presión endocrinal. Principalmente pues en inmunocompetentes se ha visto que, especialmente acá en Colombia, el patógeno que puede predominarse no sería un Cryptococcus neoformans, sino un Cryptococcus gattii. Ajá, correcto. Por esa parte, aunque pues con esa clínica también pues el diferencial con una neoplasia siento que sería muy, muy marcado, aunque la tinta china ya casi que nos da el diagnóstico. De acuerdo. Este paciente, ya llamativamente, pues obtenemos un cultivo positivo para Cryptococcus neoformans, un film array, a él se le hizo un panel meningio. Una vez obtuvimos este hallazgo de pleocitosis, pues decidimos que el líquido restante se usara para hacer un panel meningio, que sale Cryptococcus neoformans y una prueba rápida de VIH que es positiva. Entonces aquí lo que, pues, o al punto al que queremos llegar con este caso es, primero, de todas las meningitis o de todas las neuroinfecciones que puedan producir hipertensión intracraneal, la criptococosis meningea es la que más produce hipertensión intracraneal, ¿sí? Adicionalmente, siempre que nosotros tengamos el hallazgo de una meningitis o que sospechemos una neuroinfección, a todos los pacientes hay que hacerles prueba de VIH, ¿cierto? Por la sola sospecha. Pero si tenemos el hallazgo de una neuroinfección que nos sugiera principalmente una criptococosis, con más ganas vamos a buscarle VIH. Aunque este paciente no tenía marcadores ni en piel, ni en pulmón, ni signos de respuesta inflamatoria, ni absolutamente nada adicional, pues la prueba de VIH le ha salido positiva, lo que muestra pues que esta cefalea con signos de alarma y asociada a criptococosis es bastante prevalente en los pacientes con VIH. De hecho, es muy frecuentemente observado en nuestros servicios de urgencias que el debut del VIH sea con una meningitis y que el agente etiológico sea el cripto. Entonces esto pues como para tenerlo en cuenta en cuanto a la clínica, los hallazgos de la punción lumbar y pues los hallazgos del líquido. ¿Cuál es el tratamiento? En los pacientes con VIH, esto ya lo hemos discutido en algunas sesiones previas, el manejo de elección es la anfotericina, ¿cierto? La anfotericina B, pues como ustedes saben, vienen varias formas de presentación, está la anfotericina B liposomal, está la anfotericina B de oxicolato, L es aquí liposomal y D es de oxicolato. Ambas están disponibles en nuestro medio, una más costosa que la otra, está con mayor disponibilidad, entonces según pues, la institución uno va a elegir cuál es la disponibilidad. Ya hemos discutido previamente la penetrancia del sistema nervioso central, donde principalmente la de oxicolato tiene una mayor probabilidad de ser elegida, y en estos pacientes vamos a hacer unos estadios de inducción, consolidación y mantenimiento. El estadio de inducción para el manejo farmacológico de una criptococosis meningea en un paciente con VIH como el nuestro es de 2 semanas. Esto va a ir combinado de manera simultánea con flucitocina idealmente, pero si nosotros no tenemos disponible de oxicolato, vamos a darle fluconazol en combinación con este. Entonces después vamos a hacer la fase de consolidación con fluconazol de 400 a 800 miligramos al día durante 8 semanas y ya luego la terapia de mantenimiento que va a ser definida según el recuento celular. No está indicado usar esteroides en los pacientes con criptococosis meningea, así nos parezca que tiene mucho edema cerebral. El edema cerebral está por la hipertensión intracraneal que se produce por la infección por criptococo, y en caso de que el paciente haya tenido una gran hipertensión intracraneal y se siga quejando de cefalea, el manejo es hacer punciones lumbares terapéuticas evacuatorias para el control de la hipertensión intracraneal. Entonces eso pues con ese caso. Aquí vamos a continuar con el caso de una paciente femenina de 65 años de edad. Ella procede de área rural de Aguadas Caldas y la paciente consulta por el primer episodio convulsivo de su vida. Ella aparentemente sin ningún antecedente patológico. Y estas son las imágenes de esta paciente. Entonces, ¿qué me pueden decir ustedes de estas imágenes de la paciente de 65 años sin antecedentes procedente de área rural? Tiene múltiples lesiones en T2 hiperintensas. No tienen al parecer real sin anillo, entre uno se ven hipointensas, y
Y bueno, y parece que en ganglios de la base hay un poquito de edema en el FLAIR, pues en el T2 FLAIR, pero no se ve nada más. Parece una neurocisticercosis, creería yo. Es probable. ¿Qué más les llama la atención? Que ahí se ven muy bien los éxcoles en las lesiones, ¿no? Sí, correcto, se ven perfectamente bien, como los podemos ver aquí en FLAIR. Y adicionalmente, esta es una imagen que aparte de tener lesiones parenquimatosas, tiene formas subaracnoideas y tiene formas intraventriculares. Miren aquí los ventrículos laterales de esta paciente, están con bastantes lesiones, ¿no? Entonces, esto es una, sin duda, sin lugar a dudas, con solo ver la imagen, es una neurocisticercosis, ¿cierto? La neurocisticercosis va a depender del estadio en el que esté. Hay varios estadios y los vamos a ver. Hay estadios no quísticos, que son las calcificadas, ¿cierto? Vesiculares, coloidales, nodulares granulomatosas y nodulares calcificadas. Generalmente, las que más vemos son las calcificadas, que es supremamente frecuente. De una cantidad de tomografías que ustedes pidan por diversos motivos, van a encontrar que en un porcentaje muy alto tienen calcificaciones granulomatosas o nodulares que posiblemente son atribuidas a cisticerco. No hay nada que nos vaya a garantizar que sea este el agente etiológico, pero por epidemiología es el más común, porque generalmente para nosotros hacer estudios de líquido cefalorraquídeo para cisticerco, aunque la IgM e IgG se pueden pedir en el líquido cefalorraquídeo, es de difícil acceso y no las procesan en todos los laboratorios, y más se guía uno pues como por la clínica. En este caso, la paciente tiene formas vesiculares y formas nodulares, y con localizaciones parenquimatosas, con localizaciones subaracnoideas y con localizaciones intraventriculares. Existen unos criterios diagnósticos de la neurocisticercosis. Hay unos absolutos, que es coger y hacer un estudio histológico y ver el parásito, más las lesiones cerebrales con o sin Scolex vistas en resonancia o TAC. Nuestra paciente tiene el cumplimiento de estos criterios mayores porque tiene lesiones muy sugestivas de cisticercosis, con lesiones quísticas, con Scolex, algunas que realzan, y pues en la tomografía inicial de ella se veían también lesiones calcificadas. Entonces, aunque no le hicimos estudio de líquido cefalorraquídeo por obvias razones, porque adicionalmente tiene lesiones intraventriculares, no nos queda duda de que esta paciente tiene una cisticercosis. Hay varias indicaciones terapéuticas y esquemas y guías generales que nos dan pautas para el manejo de la neurocisticercosis. Como esta paciente tiene formas coloidales de la cisticercosis y es una infección bastante, digamos que moderada, estaría indicado el uso del albendazol a 15 miligramos por kilo por al menos una semana. Pero, ojo, y muy importante, todo paciente que tenga formas intraventriculares y subaracnoideas debe recibir esteroides previo. 3 días antes se dan dosis de dexametasona de 8 miligramos cada 12 horas, 3 días, y durante la semana que se le está dando el albendazol también, porque el riesgo de ruptura de un quiste de neurocisticercosis es muy alto si yo le inicio el albendazol de inmediato por la respuesta inflamatoria local que se realiza, y es bastante letal que se le rompa pues un quiste de cisticercosis. Entonces, por ese motivo, en este caso, y siempre que haya formas o aracnoideas o intraventriculares, debe tener una premedicación con corticosteroides. En el caso que solamente sean las formas calcificadas, en realidad no es necesario darle una terapia con albendazol. Esto es como para dejarlo claro en el caso de consulta externa, que ustedes ven el paciente, que le ven la tomografía, que le ven las calcificaciones de cisticerco, esos parásitos ya están muertos, nosotros no necesitamos darle un medicamento que nos mate porque no tiene un quiste, pero sí en caso de que consulten por convulsiones, que es el motivo de consulta más común, como el de nuestra paciente en Colombia, por estadística, la primera causa de convulsión es el TEC y la segunda es la cisticercosis, debemos de dejarle pues un manejo antiepiléptico, ¿cierto? En este caso no tendríamos que usar esteroides a menos de que veamos edema alrededor de las lesiones, pero generalmente las calcificadas esto casi no se observa. Vamos a continuar. Doctora, una pregunta. Señor. ¿Por cuánto tiempo se deja el tratamiento con esteroides? ¿Hay que dejarlo por más tiempo después de que se termine la semana de albendazol? Empiezas el desmonte ya oral, ¿cierto? Entonces el tratamiento son 3 días antes, la semana del albendazol, y lo vas desmontando ya haciendo la conversión a prednisolona, pues prednisona, para ir haciendo el retiro, no más, solo el retiro y ya, el desmonte normal del esteroide, pero no hay que dejárselo crónicamente. Pues 3 días después. Vamos a seguir con este caso. Es un paciente masculino de 48 años. Este paciente trabaja en Abastos, en la plaza de mercado. El paciente consulta por un cuadro de 2 días de evolución que inicia con tos con expectoración y alina, astenia, adinamia, deterioro de la clase funcional, disnea en reposo y picos febriles. Ese es el motivo de consulta del paciente. Entonces, cuando el paciente llega, le realizan esta placa de tórax portátil. Le realizan este hemograma con unos leucos de 20.920, neutrófilos del 90%, hemoglobina de 11 y plaquetas de 386.000, creatinina normal, BUN normal, función hepática con bilirrubinas normales, un sodio con hiponatremia en 122, el dímero D está elevado, troponina negativa, LDH pues en un límite superior y una PCR positiva en 20. ¿Ustedes qué observan en esta radiografía de tórax? Doc, se ve un infiltrado intersticial difuso, bilateral, pues, y con tendencia como a coger la periferia. También en el laboratorio impresiona que tiene una hiperglicemia, 202. El sodio el paciente está hiponatrémico, el dinero está elevado, y pues también
el VIH, no sé, creo que también está en lo que ser en este contexto, obviamente el COVID debe pensarse, pero pues obviamente hay muchos otros diagnósticos diferenciales. Listo, muy bien. ¿Qué le van a dejar un tratamiento pensando en que tiene una neumonía, un tratamiento antimicrobiano, o vamos a esperar estudios adicionales? Pues el motivo de consulta del paciente es tos con expectoración hialina, astenia, dinamia, disnea en reposo y picos febriles. Tiene 48 años y trabaja en abastos. ¿Qué tratamiento le vamos a dejar? ¿Le vamos a poner solo líquidos? ¿Le vamos a dar algún antiviral? ¿Qué opinan del manejo? Pues lo que habría que calcularle de pronto un CURP 65 y dependiendo de eso se miraría qué se haría. Aquí viendo pues más o menos por encima, pues, y sin calcularlo estrictamente, Ajá, sería más bien la prueba de COVID y ok. si disponible otras más para ya mirar qué manejo iniciaría. Listo, perfecto. A este paciente se le hace una prueba de COVID, pero no se le hace PCR, sino antígeno. Y la prueba de COVID por antígeno sale negativa. Pero el paciente, 12 horas luego del ingreso, presenta deterioro del estado de conciencia. No responde a estímulos, no tiene respuesta ocular o verbal, y por esta razón es llevado a TAC de cráneo urgente, ¿no? Durante la valoración, se encuentra el paciente con un Glasgow de 7, se decide realizar intubación endotraqueal y trasladar a la sala de cirugía para la realización de una derivación ventricular peritoneal por el siguiente hallazgo en la TAC de cráneo. ¿Qué opinan de este TAC de cráneo, de este paciente? Pues, uy, Doc, a ver, en esta TAC simple de cráneo se ve pues pérdida de los giros, aquí hay pérdida de diferenciación corticomedular, creería que hay engrosamiento de los ventrículos laterales. Sí. Todo es muy sugestivo pues, de tener hipertensión endocraneana. Y esa parte, en la TAC del medio, pues en la imagen del medio, sería bueno, se me olvidó el nombre en el acueducto de Silvio. Ajá, este es el tercer ventrículo. Y está dilatado. Ok. Entonces este paciente tiene una hidrocefalia aguda, ¿no? Porque aparte de que tiene un abalonamiento de las astas temporales de los ventrículos laterales del tercer ventrículo y del cuarto ventrículo, tiene claros borramientos de los surcos y tiene edema transepentimario, como lo pueden observar acá. Esto es una urgencia neuroquirúrgica, es una hidrocefalia activa, aguda o agudizada, en un paciente que llega consciente. Si bien tenía una hiponatremia, pues no era como tal nivel para explicarle una alteración súbita del estado de conciencia y pues con signos claros de hipertensión intracraneal y de hidrocefalia activa. Entonces el paciente es llevado a derivación ventrículo-peritoneal de urgencia. Este es el líquido de la derivación. Entonces, tiene una presión de apertura de 15, es medida, pues digamos que de una forma no por punción lumbar, sino ahí como perioperatoria. Tiene unos leucocitos de 22, linfocitos del 95%, con una glicemia que no nos la reportan, pero una glucorraquia de 34, con unas proteínas de 200, una tinta china negativa, un BRL no reactivo, y le hacen un film array que es negativo para todos los gérmenes del panel meningeo. ¿Qué opinan de este citoquímico del líquido cefalorraquídeo? Pues, con esa hidrocefalia tan grande que tenemos ahí, y a pesar de tener un film array negativo y una tinta china negativo, yo creo que pensar en criptococo sigue siendo útil. Es una opción, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a analizar varias cosas hasta este punto y sin estudios adicionales. Si tenemos nosotros un paciente que consulte por síntomas respiratorios, con tos, con expectoración, deterioro de clase funcional, que trabaja en abastos, entonces está expuesto pues como al contacto con múltiples personas, que tiene hiponatremia, ¿sí? Y que tiene una imagen con hidrocefalia. Otra opción adicional a pensar es la tuberculosis meningea, ¿sí? La tuberculosis meningea es una patología que se puede manifestar como una meningitis subaguda o aguda, que puede comprometer rápidamente el estado de conciencia y, de hecho, la manifestación más común, que nos da un líquido cefalorraquídeo con una pleocitosis linfocitaria y una hiperproteinorraquia usualmente, y que característicamente en un TAC de cráneo simple, lo que uno ve en una tuberculosis meningea es hidrocefalia y realce meningeo basal o infartos nucleobasales. Esas son las imágenes clásicas de una TB meningea en TAC. Más aún que tenemos un panel meningeo negativo que si bien no nos descarta nada, pues uno esperaría que si fuera una cripto hubiera salido ahí o de pronto algo en la tinta china, aunque ya sabemos las sensibilidades de ello. Entonces nosotros en realidad pensamos esto sumado a la hiponatremia que es clásica de la tuberculosis meningea por el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, iniciamos un manejo empírico sin confirmación microbiológica con tetraconjugado y esteroides. Entonces, recordemos, síntomas respiratorios, alteración rápida del estado de conciencia, hidrocefalia comunicante, leucocitosis con neutrofilia y PCR en suero y pleocitosis linfocítica con hiperproteinorraquia y hipoglucorraquia fueron las preguntas de asociación que hicimos para llegar a definir el inicio de una antibiótico-terapia de un manejo empírico para tuberculosis. Entonces acá veamos cómo es el líquido de una TB meningea, un recuento celular muy similar de predominio linfocitario con hiperproteinorraquia, con hipoglucorraquia, listo. Estas son las imágenes de resonancia de este mismo paciente, de la hidrocefalia que acabamos de ver. Si nosotros nos fijamos en el TAC de cráneo,
vemos la hidrocefalia, pero no vemos muchas lesiones, ¿no? No vemos ningún otro tipo de lesión tan llamativa. Pero en la resonancia observamos que tiene múltiples lesiones hiperintensas en las localizaciones multitopográficas, subcorticales, todas las lesiones, todas están de localización variada, núcleos de la base, periventriculares, en regiones de centros semiovales. Entonces, pues acá en este caso, llega la PCR para Mycobacteria tuberculosis positiva en el líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo se denominan estas lesiones? Ustedes que han leído al respecto de estas lesiones nodulares en el contexto de una TB meningea. Pues lo que revisamos el otro día, Doc, es que tuberculosis se caracteriza por hacer cualquier variedad de manifestaciones imagenológicas, puede hacer abscesos, puede hacer pues como una TB miliar, pero en sistema nervioso central, puede hacer lesiones que pueden ser de muy predominio ganglio basal, puede hacer como algo de engrosamiento meningio en bases también, también tiene estas imágenes nodulares, también hay TB hipofisaria, pues cualquier variedad de manifestaciones, y no hay ningún hallazgo imagenológico que uno diga, uy, esto nunca lo causa TB, porque pues el espectro es muy variable. Es muy variable, listo. Nosotros consideramos que podrían aproximarse a una TB miliar del sistema nervioso, y esta es un ejemplo de cómo se ve una TB miliar en una revisión pues literaria, ¿cierto? Y estas son las imágenes de nuestro paciente, perdón. Entonces, pues en realidad no queda duda por los signos clínicos, los otros hallazgos, la hiponatremia, los síntomas respiratorios, la hidrocefalia y todas estas lesiones, más una PCR para TB, de que pues el paciente tiene una tuberculosis del sistema nervioso. ¿Cuáles son las sensibilidades y especificidades de las diferentes pruebas? La Nielsen, pues en realidad tiene una sensibilidad baja, aunque es bien específica. El cultivo para micobacterias no está disponible pues al momento en el que realizamos este diagnóstico, pero posteriormente fue negativo, ese cultivo fue negativo. Y la PCR tiene una especificidad cercana al 100%, no nos descarta que no la tenga, pero pues en este caso nos la ha confirmado. El A en general pues tiene una baja sensibilidad. Y entonces, esta es un algoritmo de cuando tengamos pacientes que tienen lesiones, que puedan tener, que sean múltiples, que realcen en anillo, que tenga cambios radiológicos en la imagen de tórax, ¿cierto? Con distribuciones, pues, como según las diferentes posibilidades y con un líquido cefalorraquídeo que nos sugiera una posible tuberculosis meningea, pues las lesiones de la T miliar son los denominados tuberculomas del sistema nervioso central. Entonces, concluimos que este era el diagnóstico de nuestra paciente, y en este caso, como el paciente tenía un compromiso del estado de conciencia, porque pues hizo un deterioro de Glasgow, un Glasgow de 7, le adicionamos, según el protocolo de Twice, la dexametasona dosis de 0.4 miligramos por kilo día, sumado al tetraconjugado. Las dosis del tetraconjugado, como ustedes saben, van a depender del peso del paciente. Generalmente, pues damos las 4 tabletas, según el esquema pues que se vaya a elegir, si es inmunocompetente o si es inmunosuprimido. Nuestro paciente tenía una prueba de VIH negativa, entonces dejamos el esquema para el paciente inmunocompetente junto con los esteroides, pero el paciente lamentablemente fallece a los 4 días. Entonces, este es un caso de mortalidad por tuberculosis meningea. Vamos a continuar con el siguiente caso. Dani, una pregunta, ¿esas imágenes en las secuencias de difusión tenían alguna alteración? No tenían restricción a la difusión. Vale, listo, porque es importante, sobre todo pues para los chicos, tener en cuenta que las lesiones que comprometen en un contexto de una hidrocefalia, con una dilatación ventricular, lesiones de localización a nivel núcleo basal y con unas cisternas basales mal definidas en tomografía o en resonancia que se ven en un aspecto sucio, sospechar que haya un compromiso vasculopático con infartos asociados a tuberculosis, una meningitis TB. Vale, entonces también eso para tenerlo en cuenta. Aquí tenemos unas imágenes múltiples con unos tuberculomas, probablemente unos granulomas no caseificantes. Sí, señor. Sí, no tenía infartos vasculíticos nucleobasales ni nada, todas eran pues como estas lesiones nodulares. Ok, vale. Bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente caso. Es un paciente... Qué pena llegar tarde. Tranquilo. Es un paciente de 35 años que es natural de Maracaibo, Venezuela. El paciente consulta por un cuadro de una semana de evolución, de desorientación, cefalea, asociada a picos febriles no cuantificados. Este paciente relata en la revisión por sistemas una pérdida de peso que en realidad no logra definir cuántos kilos ha perdido, pero sí dice que en los últimos 3 meses está más delgado. Adicionalmente tiene deposiciones diarreicas líquidas, sin moco, sin sangre, 4 veces al día, al menos en los últimos 3 meses también, y relata una pérdida de fuerza del hemicuerpo izquierdo. Él dice que no ve por el lado, digamos, externo de ese ojo izquierdo y que le cuesta encontrar las palabras para expresar el lenguaje. Entonces, estos síntomas de revisión por sistemas llevan todos 3 meses de evolución, pero el cuadro de consulta del paciente es que en la última semana está desorientado y tiene cefalea y fiebre, y es natural de Maracaibo, Venezuela, procedente también de Venezuela. Estas son las lesiones iniciales del paciente. Entonces, la lesión son las imágenes de T1 con contraste. No sé si de pronto ustedes se animen a decir qué observan en esta imagen de resonancia. Pues, Doc, en este sí está un poquito más difícil que ahorita, pero se ven unas lesiones en lobos occipitales con aparente realce en anillo y un centro
por así decirlo, isodenso, como con un poco de aumento de la intensidad, pero muy leve, bilateralmente. Pues en el lado derecho no tienen ese realce en anillo tan marcado, y en los ganglios basales hay una lesión sí que tiene un realce en anillo con un centro hiper intenso, esa de ahí. Ok. Pero no veo pues nada más así como... Vamos a ver, ampliemos la imagen. En esas sí ya se pueden ver mejor esas lesiones con el realce en anillo. Espera, un momento. A ver, las primeras imágenes que muestra la doctora Daniela, hay unas lesiones realzando. Exactamente, unas lesiones con un realce, algunas con un realce nodular, otras con un realce en anillo, que están comprometiendo la corteza calcarina, otras que están en la corteza parieto-occipital y otra localizada, como está señalando Dani, hacia la topografía de la cápsula externa, subinsulares, con una captación así no muy abundante con borramiento de surcos cerebrales. Me llama la atención un poquito la intensidad de señal del líquido cefalorraquídeo, no es una intensidad de señal muy católica. En las imágenes que sigue hay un poquito de realce leptomeningio, en las imágenes que siguen vemos que en esas secuencias TEOS, en las secuencias FLAIR, unas lesiones nodulares con una periferia hiperintensa, un centro hipointenso, con un edema vasogénico bastante importante. Y pues múltiples, ¿no? Muchas. Esta es la difusión de esa imagen. Realmente así como unas áreas, algunas de las lesiones tienen un poquito de restricción a la difusión. El mapa de ese está con un centro hipointenso. Hablaría uno para pensar que son unas lesiones de tipo abscedado, ¿no? Es posible, ¿cierto? Entonces, ¿se nos parece o no al caso previo de los tuberculomas? Es como una pregunta que nos podríamos hacer. Los tuberculomas son lesiones que tienden a coalescer para formar tal vez una lesión más grande, se localizan generalmente en la unión córtico-subcortical, pueden ser caseificantes, no caseificantes, la TB miliar, que tiene lesiones múltiples con hiperintensidades y realce en disco. Generalmente cuando son no caseificantes tienen realce homogéneo y no restringen en la difusión. Entonces, esta parte como de la no restricción a la difusión nos hace de pronto pensar en que no son necesariamente abscesos por tuberculomas, y un diagnóstico diferencial será una neurocisticercosis, serán granulomas fúngicos, serán metástasis, será un linfoma primario del sistema nervioso central. Entonces, esta es una comparación de una tuberculosis miliar con la imagen del paciente. En realidad podría parecerse bastante. Esta es una comparación también de cómo es el realce con el contraste de una tuberculosis miliar, y esta es la imagen de nuestro paciente. Decidimos realizar una punción lumbar. La punción lumbar del paciente se realizó una inicial y otra posterior, y en ambas el único hallazgo fueron unas proteínas de 68 en una y de 117 en la otra. No son unas hiperproteinorraquias muy significativas. En realidad, en la TB meningea, uno en general espera encontrar proteínas mayores a 200 o más, y espera encontrar una pleocitosis linfocitaria. En este paciente no encontramos absolutamente nada de elevación de los leucocitos, y siempre se mantuvo con una glucorraquia en límites inferiores, pero no anormal, porque la relación estaba muy cercana al 0.5. A ese paciente nosotros le iniciamos un tratamiento empírico para tuberculosis por las características de las lesiones, ¿cierto? Sin embargo, pues fuimos ampliando el estudio de la inmunosupresión posible que podría tener con un estudio de VIH, una prueba de VIH positiva. Se realizó en este paciente también antígeno para criptococo, que fue negativo. En este panel meningeo que le realizamos al líquido cefalorraquídeo no se detectó absolutamente ningún germen, y se realizó una PCR para TB en líquido cefalorraquídeo, y la PCR para micobacterias fue negativa. El paciente es él y tiene estas lesiones en piel, ¿sí? Estas lesiones, esas lesiones son unas lesiones papulares, son lesiones purpúricas que no ceden a la digitopresión, algunas coalescen entre sí, pues evidentemente tienen síndrome constitucional, y esas lesiones están en todo el cuerpo, no solamente en la cara, sino también que están lesiones en las extremidades, en el tórax, en el abdomen, y tienen compromiso mucoso. Este paciente se le hizo antígeno urinario para histoplasma y fue negativo, y el paciente fallece, se decide en el Comité de Vigilancia Epidemiológica realizar una necropsia. Y en la necropsia nos sale que el paciente tiene una histoplasmosis diseminada. Se halló histoplasma en el vaso, en el hígado, en el riñón, en el intestino, en el cerebro y pues en la piel. Ese es el último caso, ¿listo? El tratamiento para la histoplasmosis, como pues ya lo hemos mencionado previamente, también está dado por el manejo con la anfotericina, al igual que el manejo de la criptococosis, ¿listo? Esos fueron los casos pues que decidimos presentar el día de hoy como para hacer el recuento y finalizar la sesión de neuroinfecciones. No sé, Sebas, o pues ustedes, que Juan David Salazar, qué comentario adicional tengan, duda o pregunta. No, pues realmente yo es la primera vez que veía en un paciente pues de acá, y de hecho aquí que estaba con Lucho, él sí le pegó el diagnóstico de la posible TB. El problema, como lo mostraba Dani, con estos casos es que siempre son tardíos, ¿cierto, Dani? Que desde que tú has estado, los que has discutido conmigo, todos se han muerto, ¿no? Sí,
De todas las TB meningias que hemos tenido han fallecido. Sí, es tremendo el mal pronóstico. Teníamos una discusión muy interesante con Juan David Salazar, encontró algunas aproximaciones diagnósticas de la combinación de PCR, también utilizando liporavinomanano, muy interesantes, pero muy difíciles de implementar. De hecho, pues no sé si de pronto has visto de pronto estudios de pacientes VIH positivos muy inmunodeprimidos y de pronto ninguna otra prueba le salieron positivas el liporavinomanano, de pronto tendría alguna utilidad. Creo que sí tendría mucha validez, pero sí es muy difícil que la podamos implementar. Si a veces nos cuesta tener el acceso al panel meningio, imagínate, pues, ahí el resto, ¿no? Cabe aclarar que los casos clínicos pues van a quedar precisamente en el canal de Gram y es muy complementario a las charlas que ya se han ido sumando, la última de la excelente charla que nos hizo Juan David Salazar, ya viendo, lo interesante esto era lo que yo le decía a Daniel de ayer revisando las diapositivas, es el valor que esto tiene al ver cómo esos casos que uno muchas veces los ve, los chicos de pregrado los ven en los libros, ver que eso también ocurre aquí, que se puede diagnosticar además bien con todos los esfuerzos que se hacen por laboratorio y neuroradiología. Es muy importante la clínica, ¿sí? Y hay tips que nos orientan a cada cosa. Entonces, como decíamos, en pacientes que tengan signos meningios, fiebre, cefalea, arránquele el manejo empírico y no vamos a esperar a tener la punción lumbar y el hallazgo pues, microbiológico. Pero sí hay casos muy puntuales donde los hallazgos radiológicos son los que definen la posibilidad diagnóstica cuando tenemos la limitación al acceso pues, a los estudios microbiológicos de forma rápida. Entonces, siempre todo es como un apoyo, ¿cierto? Tener los signos, síntomas, la sospecha, qué inmunosupresión tiene, cómo está el líquido cefalorraquídeo, es súper importante pues el líquido, y cuáles son las características radiológicas, porque el conjunto de todo eso pues, nos va a dar el diagnóstico. Obviamente, yo sé que muchas veces ustedes van a estar en lugares donde el acceso a los antimicrobianos va a estar muy limitado, pero pues una cosa es los recursos que uno tenga en ese momento y otra cosa es lo que uno deba hacer, ¿sí? Y entonces es importante que conozcan cuál es el enfoque que se hace en una sospecha de neuroinfección, cuáles son los tratamientos de elección, cómo se sospecha una u otra y pues cuáles son los hallazgos radiológicos típicos como para hacer una aproximación etiológica.